Se realiza a esta hora el lanzamiento del bus turístico. El nuevo servicio contará con 6 buses eléctricos cubriendo 4 circuitos fijos y va a tener tarifas diferenciales para extranjeros y residentes. Las unidades son eléctricas y de doble piso, accesibles, con capacidad para 60 personas sentadas, piso superior semidescapotable y con la explicación del recorrido en 3 idiomas, español, inglés y portugués. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 20 grados a esta hora aquí en Montevideo, en una jornada donde el cielo va a seguir nuboso con periodos de algo nuboso, precipitaciones aisladas, ventoso, el viento soplando del suroeste entre 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 60 y ocasionalmente superiores, dice Inumet, que marca la máxima temperatura en 22 grados. Viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Plácido Yauri, entre Buxareo hasta Osorio, hay llenado de hormigón hasta las 17 horas. En Luis Bonavita, desde 26 de marzo hasta Lecueder, hay obras hasta las 17 y 30 horas. Durazno, entre Convención y Germán Araujo, hay un evento hasta las 23 y 30 horas. Vázquez Ledesma, entre Benito Blanco y Roque Graceras, hasta las 17 hay hormigonado. Vemos ahora los títulos que se destacan a esta hora. El expresidente José Mujica admitió que se equivocó al no haber peleado para que Danilo Astori fuera candidato a la presidencia cuando en 2009 compitieron en la interna del Frente Amplio. 3 cuentas de TikTok que se identifican como del narcotraficante Sebastián Marcet llaman la atención en estos días porque difunden la historia de su fuga, siguen noticias vinculadas a su entorno y sobre todo muestran cómo se produce y exporta la droga con avionetas desde pistas clandestinas. La filósofa mexicana Sayak Valencia invitó al ministro de Educación y Cultura a hacer un curso de actualización y dijo que le parece grave que Pablo da Silveira no esté informado de los nuevos términos en materia de feminismos, en referencia a su comentario en redes sociales donde escribió: ¿se imaginan 5 años de comunicación oficial en este idioma? El intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, cuestionó la legitimidad de su colega de Maldonado, Enrique Antía, para criticar la gestión de la Intendencia Capitalina en torno a la recolección de residuos y denunció que el fernandino realizó obras de manera irregular en la sede del Congreso de Intendentes que el dirigente blanco preside desde diciembre. El Kremlin negó hoy que Vladimir Putin y Donald Trump hayan mantenido una conversación telefónica tras la victoria del republicano en las elecciones de Estados Unidos, calificando de pura invención la información que difundió ayer el Washington Post de que, entre otras cosas, Trump recomendó al líder ruso no intensificar la guerra en Ucrania. El presidente de la República, José Mujica, admitió que se equivocó al no haber peleado para que Danilo Astori fuera candidato a la presidencia cuando en 2009 compitieron en la interna del Frente Amplio. Mujica participó anoche en la huella de Sereni del homenaje a Astori a un año de su fallecimiento. Danilo Astori es un compañero inolvidable. Y lo primero es autocrítico. Yo debí haber peleado para que él hubiera sido candidato a presidente. Y no lo hice. Porque mis compañeros plantearon otra cosa, no me quise pelear y está. Y en la perspectiva del tiempo soy consciente que me equivoqué. Mujica reiteró su confianza en el candidato del Frente Amplio como futuro presidente y recordó las difíciles circunstancias que Orsi debió afrontar en Canelones. Estoy espectador. Estoy confiado en mi amigo Yamandú por obvia razón. Hace 30 y pico de años que lo conozco. Pero que sea lo mejor por el país. 20 años en Canelones. Y Canelones es una muestra de lo que es este país. 20 años administrando. Y desgraciadamente no hay curso para presidente. Se aprende cinchando.
Y estar 20 años Canelones, ¿y cómo agarraron Canelones? No tenían un mango. Tenían que esconder la plata en la oficina que iban recaudando porque los deudores le caían. El expresidente dijo que está mucho mejor de su salud, aunque aún persisten dificultades para alimentarse adecuadamente. Estoy andando. No me sobra mucho, pero estoy andando. Estoy mucho mejor. Pero me dijeron, esto se lo curamos, pero no me dijeron que me quedaba un agujero así, que ahora se tiene que rellenar, que me da más trabajo que... Pero bueno, lo voy llevando. El Frente Amplio realizó un homenaje a Danilo Astori a un año de su fallecimiento. El presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, destacó su figura como un faro para la izquierda uruguaya, pero que también trasciende al Frente Amplio. Bueno, Astori fue uno de los mejores de los nuestros. Sin duda fue fundador del Frente Amplio, fue uno de las referencias a la salida de la dictadura, uno de los economistas más importantes del Uruguay, el hombre que de alguna manera llevó adelante la política económica del gobierno del Frente Amplio y construyó cosas muy favorables, entre otras distribuir cuando el país crece. Y ese legado de la distribución con crecimiento es un legado que quedó para siempre. Digamos, el astorismo es parte de la identidad del Frente Amplio. Es un hombre que tiene pertenencia, claramente perteneció a Asamblea Uruguay hasta sus últimos días. Claramente tiene una visión ideológica que la defendió en todo momento, pero también es un legado que quedó para todo el Frente Amplio. Y esos legados que son de figuras que trascienden su sector político y que incluso trascienden el Frente Amplio, hay que recordarlas en todo momento, porque son el faro que alumbra el camino de la izquierda uruguaya. El senador de Asamblea Uruguay, José Carlos Maía, participó también de este homenaje a un año de la muerte de Danilo Astori. Maía resaltó que el dirigente pagó costos políticos por apostar a la renovación, pero valoró que siempre lo hizo desde la izquierda. Fue un intelectual impresionante, un académico, un hombre profundamente frenteamplista, y creo que, bueno, a veces los reconocimientos demoran y no siempre están cuando tienen que estar, pero es bueno que existan. Y esto, organizado por el Frente Amplio, de cara a lo que vamos a decir los uruguayos dentro de muy poco, es pensar es un Uruguay posible, y es pensar que hay mañana siguiente. Y la concepción de Asamblea Uruguay de Danilo siempre fue renovar al Frente en unidad. Es decir, que la renovación, aunque sea dura y que vos pagues costos políticos, ayude a que la izquierda tenga una mirada distinta. Y eso te hizo pagar, efectivamente, costos políticos. Desgaste, pero creo que en la mirada larga de camino para el país y para la izquierda fue positivo porque fue renovación ideológica, programática, desde adentro del Frente Amplio, sin irse de la izquierda. Y eso para nosotros es un valor superlativo. Salimos ahora a exteriores y recibimos a nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Rosina, un gusto saludarte. Está hablando el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, en relación al anuncio del relanzamiento de buses turísticos de Montevideo. Son 6 unidades con 2 recorridos por diferentes partes de la ciudad. Lo dejo con lo que está hablando el intendente. Sistema de servicio regular, pero tiene un costo bastante menor que aquellos otros usuarios que no dispongan de CTM. ¿Cómo se fija la tarifa? ¿Qué? ¿Cómo se fija la tarifa? La tarifa fue regulada, fue parte de lo que estaba en los pliegos y las condiciones de que bajo qué tarifas tenía que cobrarse a cada uno de los servicios. De esa manera también se establecieron servicios preferenciales para los usuarios de transporte público habitual, haciendo que tanto los usuarios comunes como estudiantes, jubilados, reciban beneficios. El sistema tarifario está efectivamente también colgado para que cada uno de los casos pueda saber cuánto le cuesta el acceso a este nuevo servicio. ¿Contará con una guía turística? Sí, claro. Va a tener guías turísticos en varios idiomas, apostando también a que pueda tener, tanto en portugués como en inglés, que son habitualmente turistas que puedan no manejar español, puedan tener ese servicio y ese acceso. ¿Los pasajes cómo lo podrán obtener? Los pasajes los pueden comprar a través de los sistemas de etiquetera a través de web o directamente en los puntos donde efectivamente vamos a tener venta. Zunino, quedó aprobado el plan para la Ciudad Vieja con exoneraciones tributarias. ¿En qué consiste? Bien, esto tiene que ver con un plan de reactivación y
que tenemos integral para el sistema de Ciudad Vieja. Nosotros entendemos que el sistema de Ciudad Vieja necesita tener modificaciones y mejorar básicamente todo lo que tiene que ver con el casco histórico de la ciudad. Por eso es que venimos llevando adelante acciones sobre el tema Ciudad Vieja y en este caso lo que se aprobó en la Junta Departamental tiene que ver con un sistema de incentivos y acciones que permiten construir nuevos elementos, nuevas viviendas, nuevos edificios en Ciudad Vieja y a su vez también refaccionar aquellos que ya están. Por eso va a haber exoneraciones para las modificaciones, para las refacciones, para el mantenimiento. Dentro de lo que tiene que ver con consideraciones básicamente patrimoniales, la Ciudad Vieja tiene elementos patrimoniales que son importantes, pero queremos dar incentivos a la construcción de nuevas viviendas, por eso hicimos no solo exoneraciones, sino también algunas flexibilizaciones en términos de las normas en particular del sistema de garajes para que efectivamente pudiese haber mayor construcción y dinamizar esa zona. Eso se complementa con lo que fueron las semipeatonales, con lo que fueron recuperaciones de espacios públicos, recuperaciones de fachada, que también ya venimos haciendo. Es parte de ese plan integral Ciudad Vieja. Intendente, desde la oposición, respecto a ese tema, se reclama que hubo vecinos que no fueron escuchados y que hubo licitaciones que fueron directas. ¿Qué dice usted? No, en realidad los mecanismos para establecer el sistema de Ciudad Vieja tiene que ver con... Ahora ofrecemos una serie de incentivos, es decir, nada de esto, lo que aprobó la Junta lo vamos a empezar a implementar hasta ahora, es decir, no hay ninguna efectivamente asignación de ninguna de las acciones que están previstas ahí. Eso obviamente hay algunas que van a ser por licitación, hay otras que son oferentes privados que van a acceder a estos beneficios en la medida que puedan aplicar y que cumplan las condiciones y los requisitos establecidos. ¿Estos beneficios por cuánto tiempo son el impulso para cuándo se quiere concretar? Depende de cuál sea. Por ejemplo, para la instalación en los comercios instalados, el adicional mercantil es por 10 años. Para construcciones nuevas que se realicen, la contribución inmobiliaria y la TGM, la exoneración también es por 10 años. Hay algunos otros casos que tienen que ver con exoneraciones a permiso de construcción que son puntuales cuando se realizan las acciones. ¿Cómo se va a proceder con las fincas ocupadas que hay en la Ciudad Vieja? No, ahí nosotros tenemos el sistema de protocolo que tiene que ver con cómo se trabajan los sistemas de fincas ocupadas, cuando las fincas son riesgosas, cuando las fincas generan problemas para las cuestiones sanitarias. Eso es lo que nos establece un poco la normativa para poder ingresar y para poder desalojar en esos casos y acceder a la custodia. Hay una normativa y hay un protocolo claro de intervención en esos casos que nosotros lo mantenemos y lo respetamos, tanto en Ciudad Vieja como en el resto de la ciudad. Bien, estamos viendo allí al intendente Mauricio Zunino en el lanzamiento del bus turístico cuyas características detallábamos hace algunos minutos. Vamos con nuestros temas. El diputado electo de Identidad Soberana, Gustavo Salle, acusó en Paraguay al Partido Colorado Uruguayo y a sus principales referentes de ser un narcopartido en asociación con el Partido Colorado Paraguayo, 2 días antes de las elecciones y en el marco de las causas judiciales abiertas en ese país contra la organización liderada por Sebastián Marcet. Salle dijo que Ojeda formó parte de la legitimación de la entrega del pasaporte que permitió la fuga del narcotraficante uruguayo. Narcopartido Colorado Paraguayo, primo del narcopartido Colorado Uruguayo. Punto. No tenemos la familia Cartés vinculada con la familia Bordaberry. No tenemos el pasaporte de Marcet entregado por la coalición en el gobierno a un individuo que estaba preso entregado ilegalmente. Se presentó el doctor Alejandro Balbi de un estudio que normalmente defiende carteles, que está bien, bueno, es su trabajo. Habla con ministros, habla con canciller y saca un pasaporte de un individuo que está preso. Y lo saca en forma express, directa. Señores, ¿qué está en la tapa del libro? ¿Qué aceite fino de máquina anduvo por allí? Por lo pronto, el candidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado, el abogado también penalista, por supuesto más joven que yo, no es mi generación, Andrés Ojeda, fue el que públicamente defendió como legal la entrega del pasaporte. A mí me permite inferir entonces esa defensa, que implica además exponer el prestigio profesional, porque está diciendo una burrada, que por ahí vienen las cosas. Y seguimos con el caso Marcet, porque a casi 3 años de haber recibido el pasaporte uruguayo mientras estaba preso en Dubái y a 1 año y medio de escapar de Bolivia, minutos antes de que la policía allanara su casa en Santa Cruz, el narcotraficante uruguayo se mantiene oculto.
Sin embargo, en las últimas horas, 3 cuentas de TikTok llamaron la atención porque se identifican como Sebastián Marcet y difunden la historia de su fuga, siguen noticias vinculadas a su entorno y sobre todo muestran cómo se produce y exporta la droga con avionetas y desde pistas clandestinas. También ofrecen trabajo para camellear y exhiben ladrillos de cocaína y marihuana ya embalados. Valijas con millones de dólares y billetes de otros países, además de armas, autos y fincas de lujo. Siempre libre y mi vida nueva son algunos de los hashtags que más usa para interactuar con su público, que lo sigue de a miles, sin dudar de que se trata de uno de los prófugos más buscados por Interpol. Las 3 cuentas de TikTok fueron abiertas en agosto de 2023, días después de la cinematográfica fuga que protagonizó Marcet de Bolivia, minutos antes de que allanaran sus propiedades. En ese entonces se conocieron historias suyas que lo mostraban integrado socialmente como uno más, y no como uno de los prófugos más buscados del mundo, por liderar una de las principales organizaciones que exportan cocaína hacia Europa y Estados Unidos. Tenía redes sociales, daba notas a los medios como jugador de fútbol y se mostraba sin ocultar el lujo que lo rodeaba. Pero después de la fuga, si bien incluso dio entrevistas a canales de televisión y radios, no volvió a mostrarse en redes. Sin embargo, en estas cuentas, la persona que las administra no oculta su intención de parecerse a Marcet, aunque oculte su cara. En los videos se lo ve transitando en autos lujosos por caminos que parecen ser suramericanos, cargado con armas, bolsos con billetes y llegando siempre a viviendas lujosas. También hay material de cómo se procesa la droga, paquetes armados de marihuana y cocaína, hangares, avionetas, lanchas, combustible y pistas clandestinas. Cada posteo es acompañado por comentarios tales como "ya salió el queso" o "quién para camellear", y ninguno de sus miles de seguidores duda de que sea Marcet, por lo que se ofrecen para trabajar, le piden ayuda para realizar operaciones a familiares o simplemente lo felicitan por todo lo que logró. La mayoría de las publicaciones se acompañan con hashtags específicos según el tema, pero hay algunos que se repiten como "libre siempre" o "mi vida nueva". También hay posteos relativos a la detención de su esposa en España, a la captura y liberación de su hermano Diego en Brasil, al reciente ataque a balazos a su socio El Coya en Bolivia e incluso de la entrevista que dio a Canal 4. La filósofa mexicana Sayak Valencia, de visita por Montevideo, invitó al ministro de Educación y Cultura a hacer un curso de actualización y dijo que le parece grave que Pablo Basilveira no esté informado de los nuevos términos en materia de feminismos, en referencia a su comentario en redes sociales donde el ministro escribió: ¿se imaginan 5 años de comunicación oficial en este idioma? El tuit del ministro fue en respuesta a una publicación de la directora de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo, Florencia Astori, en referencia a una conferencia de Valencia el viernes. Es una deriva conservadora y fascista que está en todos lados y que me parece muy preocupante que una persona que se dedica a administrar un ministerio de educación no tenga comprensión lectora ni tampoco vea la necesidad de que hay que ampliar los términos para poder tener soluciones prácticas y crear políticas públicas. Sí me parece grave por su parte no estar informado y no actualizarse, porque básicamente estos términos no son algo que estén que hayan salido de cualquier lugar, sino que hay una tradición histórica y crítica política, por supuesto, para el pensamiento crítico que es del que yo abrevo y que me parece preocupante que no conozca los términos. Si es alguien que se dedica al Ministerio de Educación, le invitaría yo a que hiciéramos un curso para que entienda de qué se está hablando, para que pueda también crear una educación más inclusiva. No es una cosa que sea precisamente solo del Uruguay, sino de las derechas internacionales, donde entendemos que una herramienta tan importante como el lenguaje, pero que parece obvia, les está preocupando, y les preocupa porque cuando cambiamos el lenguaje también cambiamos la conciencia social. La Federación Uruguaya de Magisterio y el colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública denunciaron que la ANEP suspendió campamentos y otras salidas didácticas en más de 30 escuelas por falta de presupuesto. En un comunicado, la Federación Uruguaya de Magisterio explicó que la ANEP pretende suprimir la autorización para salidas didácticas ya planificadas por falta de presupuesto. Por este motivo, el jueves mantuvieron una reunión con las autoridades de la Dirección General de Primaria, quienes se comprometieron a rever la situación. La directora Olga de las Heras sostuvo en dicha instancia que no estaba en conocimiento de la situación. Aunque aseguraron que se buscaría una solución, los jerarcas de primaria no han vuelto a comunicarse. Héctor Florit, director de primaria durante el gobierno de José Mujica, cuestionó lo ocurrido y apuntó
que los campamentos educativos son una política desde 2008 que hace más democrática a las escuelas públicas. El hecho también fue denunciado por el colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública, quienes cuestionaron que el gobierno de la educación recorte gastos y deja a escolares sin campamentos ni salidas didácticas a último momento. Indicaron que esta es la situación de más de 30 escuelas. En ese sentido, se preguntaron cómo es posible que no se tengan recursos cuando durante los años de pandemia se cancelaron todas las salidas didácticas y los campamentos. ¿A dónde fueron esos dineros? Vamos a seguir en tema y buscando otras repercusiones. Para eso recibimos a nuestro periodista Federico Jurkovic. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido, buen mediodía. Así es, Rosina, buen mediodía. Seguimos en tema vinculado a esta noticia de las últimas horas. Vamos a agregar un nuevo dato que no está en el informe que acabamos de compartir y que es la intervención de Robert Silva, expresidente del CODICEN en este tema, publicando en sus redes sociales que lo dicho por la FUM, por el Sindicato de Maestras y por el colectivo de Familias Organizadas era totalmente mentira y sustentaba su afirmación en una reciente comunicación que había tenido con las autoridades del CODICEN que le decían que era todo mentira. En los intercambios de ese posteo que hice en la red X concretamente, tuvo varios intercambios con usuarios. Hoy de mañana uno de esos usuarios le puso en su misma cuenta una declaración, una resolución de la ANEP pidiendo información a todas las unidades del país la situación concreta con los campamentos. Por eso es bien importante, más que nunca, tener la palabra desde la FUM con Elvia Pereira, que es su secretaria general. Elvia, una información que parecía quedar en el debate de es verdad o mentira, pero ahora la Administración reconoce que lo que ustedes plantearon es verdad. Bueno, efectivamente, buenos días. No nos llama la atención porque no es la primera vez que el profesor Robert Silva intenta salir públicamente tratando de decir que lo que nosotros hacemos es mentira o la información que damos no es cierta. Bueno, la prueba está. Esto es un documento oficial que hace hoy, fechado en el día de hoy, que pide a todas las inspecciones departamentales el listado de cuáles son efectivamente aquellas salidas didácticas suspendidas. No las suspende la Federación. La Federación no intenta con esto algún otro objetivo que el que los niños y las niñas, las comunidades educativas que están en esto de las salidas didácticas hace varios meses planificando, ilusionándose, trabajando sobre esto, se puedan cumplir. Si es un tema burocrático, si es un tema presupuestal, las autoridades son las que tienen que hacerse cargo. Y en ese marco se lo planteamos el día jueves a Dirección General. No vinimos directamente a los medios a difundir esto. Queremos que esto se resuelva y que los chiquilines tengan la posibilidad de hacer su salida didáctica tal cual estaba planificada. Allí, la directora general el día jueves se sorprendió porque dijo no estar al tanto de la situación. Y quedamos para el viernes, y el viernes nos comunicamos telefónicamente con la directora general que dijo esto se va a buscar una solución. Al no haber una solución ni pública ni personal de comunicación desde la Dirección General, es que el secretario ejecutivo de esta federación resuelve emitir ese comunicado que da cuenta exactamente de los pasos que seguimos. Hoy es lunes y aún hoy no está revertida esa situación. Y ahora sí, estamos recibiendo incluso llamadas telefónicas de familias que hablan con nosotros, nos llaman aquí para saber cómo se puede revertir esto. Bueno, esto tiene una sola vía de solución, que es de alguna manera dar respuesta a esas comunidades educativas que están a pocos días de concretar sus salidas didácticas que están planificadas con anterioridad. Todos los que hemos tenido hijos en primaria sabemos lo que significa el campamento, sobre todo en sexto, que termina un ciclo. Robert Silva se metió en la polémica, habrá que ver qué termina pasando, pero también esto demuestra, y tú lo decías recién, que primaria no tiene información de lo que está pasando. Bueno, aquí está.
no lo dice Elvia Pereira. El colectivo de familias organizadas habla más de 30 escuelas. ¿Ustedes qué información tienen? Bueno, no, el colectivo de familias organizadas es legítimo y hablan de la información que tienen ellos. Nosotros la información que tenemos, que obviamente es lo que nos llega, puede haber otra cantidad que no nos llegue, son 9 escuelas de Montevideo y 2 campamentos. 9 salidas didácticas y 2 escuelas con campamento. ¿Esto ha pasado otros años, Elvia? Esto no sucede de esta manera, que a menos de 15 días te suspendan la salida y además la respuesta sea porque no hay presupuesto. Esto no había sucedido anteriormente. Y si algún momento esto pasa, se resuelve de otra manera, no con comunicados, no con llamadas diciendo se suspenden las salidas, no están autorizadas las salidas, y en este entrevero que también interviene en la época en que estamos, ni más ni menos que en campaña electoral nacional, que es muy importante, pero es muy importante también que las niñas y niños puedan concretar su salida. Bien, Elvia, vamos a esperar. Esta información tiene que reunirse de manera rápida, me imagino. Bueno, esto según textualmente lo que dice Dirección General de Primaria, desde Inspección Técnica, pide con carácter urgente. Hay que ver después, con estos datos, ¿qué van a resolver? Si es efectivamente admitir, si es que necesitan presupuesto, lo necesario para que se cumpla con estas salidas. Gracias, Elvia. Desde aquí de la Casa de las Maestras, entonces, confirmado que hay problemas para las salidas didácticas y campamentos de fin de año por falta de presupuesto, algo que Robert Silva negó. Vamos a ver entonces, una vez que esté la información oficial, cuántos son y qué medidas se toman en todo caso. Rosina, seguiremos al tanto, claro. Claro que sí, muchas gracias Federico, vamos a seguir de cerca este tema. Esta tarde se va a colocar la piedra fundacional de lo que será la nueva sede en Paysandú del Centro Universitario Regional Litoral Norte de la Universidad de la República. En el CENUR Litoral Norte hay actualmente 738 docentes radicados, cerca de 3.000 estudiantes que se inscriben todos los años para comenzar su formación en 65 ofertas educativas. El predio de la nueva sede está ubicado en Zorrilla de San Martín y Río Negro. El proyecto se financia a través de un fideicomiso entre la UDELAR y la Corporación Nacional para el Desarrollo. La inversión incluye 521 millones de pesos aportados por la UDELAR con fondos propios, 294 millones de la Intendencia Departamental de Paysandú y un préstamo de 6 millones de dólares otorgado por el CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. El edificio albergará los locales necesarios para las funciones de enseñanza, investigación, extensión, administración y cogobierno, así como los servicios de apoyo a estas actividades. Se construirá en el predio donado por la Intendencia de Paysandú en una ubicación central de la ciudad, contigua a la Plaza de Deportes. La Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República realizó un paro con movilización desde las 9 a las 13 horas. Esto es en rechazo a la destitución de 2 funcionarios que está en trámite y en reclamo de que se apliquen protocolos de atención para funcionarios con problemas de salud mental. Tenemos 2 casos de destitución, Paola Bañales y Mauricio Sinola. Estos 2 compañeros atravesaron situaciones distintas, particulares, sociales, los que hace que nos convoquen al Consejo de Gestión. Nosotros entendemos que sí debe existir una sanción debido a la falta, pero tiene que ser gradual. No pueden pasar de 3 días, 10 días a la destitución. Les pedimos a todas las autoridades en su momento, en el Consejo de Gestión, que bueno, tomaran de recibo la defensa al compañero, porque hubieron malos procedimientos en el camino, no solamente que se niegue a algo que es un derecho, sino que cuando llega a la destitución al Consejo de Gestión, no llega con toda la defensa al compañero. La universidad tiene un montón de protocolos que no aplica y ponen todas las facultades carteles sobre acoso, sobre hostigamiento, sobre salud mental, que después con los funcionarios no se lleva a cabo. No hay políticas institucionales reales para acompañar a personas que están viviendo problemas de salud mental graves y que en realidad se trata de tomar medidas expulsatorias como estas. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 20 grados a esta hora y volvemos en Intendencia de Montevideo al lanzamiento del bus turístico y volvemos con Eduardo Delgado, que ya está sobre la unidad viendo cómo funciona. A ver, Eduardo, ya te vemos sentado disfrutando. ¿Cómo es? Contanos. Así es, Rosina, sí, ya estamos en el primer viaje de este regreso del bus turístico, que va a tener 4 recorridos. Comienza con 2, uno histórico y cultural y otro por playas y compras. Los otros 2 recorridos restantes harán énfasis en la zona del oeste de la ciudad y bueno, en pocas semanas también estarán en servicio. El servicio lo dan 6 ómnibus, todos 100% eléctricos. La concesión es a la empresa CUPSA. Te digo además que la persona que está manejando este primer bus que estamos recorriendo es justamente Juan Salgado de CUPSA, que en la conferencia de presentación de este servicio destacó la relevancia del mismo, así que si te parece lo vemos y escuchamos. Sin duda que no hay mucho para explicar, simplemente ver este salón repleto de gente para darse cuenta de la importancia que tiene esto que va a comenzar con este primer recorrido hoy y a trabajar a partir de mañana la importancia y la jerarquización que es para Montevideo que comience a funcionar el bus turístico de Montevideo. Sin lugar a dudas, que jerarquiza no solamente lo que puede ser Montevideo y el propio Uruguay hacia afuera, y de eso nos vamos a hacer responsables diariamente, sino que además jerarquiza una herramienta que hace mucho tiempo que la tenemos, que primero empezó como la STM de Montevideo, después pasó a ser la STM del área metropolitana, y que con esa tarjeta se va a poder utilizar dentro del bus turístico a un precio absolutamente preferencial. Agregarte, Rosina, mientras ves las imágenes de Álvaro Fernández, de que Salgado habló de sentimientos encontrados, porque por un lado este servicio es un sueño cumplido. En ese sentido destacó el aporte de la exintendenta Carolina Cose en respaldar que esto se lleve a cabo, pero también hizo referencia al siniestro de tránsito de la línea 121 en la Rambla de Montevideo. En ese sentido manifestó la solidaridad y la preocupación tanto con las familias de los damnificados como con el chofer y su familia. Dijo que aguardará los resultados de la justicia antes de tomar alguna medida, pero recordó que cualquier empresa de transporte de pasajeros tiene un seguro justamente para los pasajeros que cubre este tipo de siniestros. Muchas gracias, Eduardo. Otros temas, la senadora electa del Frente Amplio, Cristina Lustenberg, señaló que el aumento exponencial que ha tenido la violencia vicaria en el país implica una falla de la sociedad y los gobiernos para abordar efectivamente este fenómeno. Lustenberg estuvo ayer como entrevistada central en La Letra Chica, aquí en TV Ciudad. La verdad, la violencia vicaria es la expresión más dura de las situaciones de violencia que tienen los niños y niñas del Uruguay. En el Uruguay hay 8.400 niños y adolescentes que sufren alguna situación de violencia. Maite, fíjate que esos son los datos del CIPIAB del año 2023. En el año 2011, que es cuando se conforma el CIPIAB, esta cifra de situaciones detectadas y abordadas por el sistema educativo, de salud, de políticas sociales, organizaciones de la sociedad civil, eran 811. O sea, el aumento exponencial de las situaciones de violencia en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, habla de una falla que tiene la sociedad, de dispositivos de violencia también, cuando no abordamos estos temas. Violencia es cuando estas familias no tienen acceso a la vivienda, cuando no tienen acceso a la salud, cuando hay una real situación de desigualdad de poder, que los niños son las víctimas más frágiles de esa desigualdad, que también a veces es de género, y la verdad que esas situaciones son interpelantes y son durísimas, porque realmente la de hoy, como la que tú decías, las que vemos cada vez van en aumento y no pueden estar ni naturalizadas ni invisibilizadas como sociedad. Porque también heridas de arma de fuego, niños de fuego, niños que mueren, a veces parece que la sociedad, mañana ya nadie se va a acordar de esta muerte que hubo hoy en Casabó, creo que fue, ¿no? Entonces realmente creo que es la expresión más dura de una sociedad con los más frágiles, con los niños.
Ante los casos de violencia vicaria, la filósofa mexicana Sayac Valencia dice que la política de cuidados tiene que estar en el centro de la política pública. Apunta a la necesidad de incluir a los padres en la crianza de los hijos. Sin conocer los detalles concretos del último caso registrado este fin de semana aquí en Montevideo, Valencia señala que el asesinato de niños como medio de atacar a la madre se enmarca en relaciones de desigualdad de género. Lo de la violencia vicaria va en aumento y es una cuestión que tenemos que, por un lado, España ha tenido muchísimos casos, ¿no? Creo que hay una difusión muy importante de lo que ha pasado ahí. Considero que tenemos que actuar no solamente con el hecho de que ya sucedió y que tenemos que atender a lo que haya sucedido. No conozco el caso, pero sí entiendo que, por ejemplo, en las coreografías de género o en los roles de género, muchas veces a los padres no se les incluye en la crianza y en el cuidado de los hijos. Entonces, la crianza y el cuidado tienen que ver no solamente con la proveeduría, ¿no? El mantener y estas cuestiones en las familias que así lo deciden, no tiene por qué ser así, pero en las familias que sí lo deciden, sino en un desapego a la relación vital con esos hijos. No conozco el caso, pero entiendo que viene también de una manera estructural y estructurante de la sociedad y las relaciones de género que tenemos en la sociedad. El intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, cuestionó la legitimidad de su colega de Maldonado, Enrique Antía, para criticar la gestión de la Intendencia capitalina en torno a la recolección de residuos y denunció que el fernandino realizó obras de manera irregular en la sede del Congreso de Intendentes, que el dirigente blanco preside desde diciembre. Entendemos que el presidente del Congreso de Intendentes, que hoy ocupa el intendente Antía, va contra la propia institucionalidad del Congreso cuando se mete en temas internos de las intendencias, lo cual en realidad es una intromisión de competencias que no debería ser quien nos debe representar a todos como intendencias departamentales. Me parece que eso es una mala práctica institucional para quien es un presidente de Congreso y que lamentablemente han distorsionado algunos intendentes, en el caso de Antía, la presencia y han deteriorado la imagen del Congreso de Intendentes. Basta decir esto, por ejemplo, que para iniciar la nueva sede la inició sin los permisos de obra, o sea, haciendo una obra irregular. ¿A qué obra hace referencia? A la obra de la modificación de la sede del Congreso de Intendente en el Prado. Obra que no consultó los temas patrimoniales, que no consultó los permisos de obra y por lo tanto fue una obra irregular que inició el propio Congreso encabezado por Antía y dado la orden por Antía de encabezarlo. Es decir, es un intendente que comete irregularidades en los procesos administrativos de magnitudes tales como reformar y hacer obras en situaciones patrimoniales, distorsionando las condiciones de esa, no tiene, creo, tampoco la jerarquía para venir a plantearnos cosas en la interna de lo que hace a Montevideo. Vecinos del barrio Malvin van a solicitar una entrevista al director de Sanidad Agrícola del Ministerio de Ganadería. Esto es para conocer en qué etapa de aplicación está el plan de contingencia que esta Secretaría de Estado puso a marchar para combatir al picudo rojo. Es la plaga que está atacando a palmeras de varios departamentos de nuestro país. Esta plaga se encuentra actualmente establecida en Montevideo, también en Canelones, Maldonado, Florida, Flores, San José, Colonia y La Valleja. El picudo rojo está afectando palmeras públicas y privadas. Las palmeras públicas son una cuarta parte de las privadas, o sea, el 25%. ¿Qué pasa? Hoy por hoy son los privados, las palmeras en predios privados, que están diseminando la plaga. Para ello tenemos el Ministerio de Ganadería y Agricultura, que es la autoridad competente sanitaria, que ha determinado un plan de contingencia nacional en combate al picudo y ha establecido la obligatoriedad, tanto públicos como privados, disponiendo de que si no se cumple la normativa aplicaría sanciones. No sabemos si se está aplicando este plan porque es muy difícil para un privado. Extraer una palmera sale alrededor de 100.000 pesos, es imposible. Por lo que estamos solicitando una entrevista al director general de la Sanidad Agrícola, el ingeniero agrónomo Olivera, para ver si se pueden establecer algún subsidio, algún beneficio para que estos vecinos puedan actuar y así los privados no ser el principal foco de diseminación de la plaga en todo el país. El
intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, y varios integrantes del gabinete departamental participaron este domingo de la inauguración del reloj de flores del Parque Rivera. Este reloj tiene 6 metros de diámetro, 45 metros cuadrados de flores que se van a ir renovando cada temporada, según explicó la directora de Espacios Públicos, Natalia Castro. Hemos culminado las obras y la puesta a punto del reloj de flores de Montevideo y de este Parque Rivera, que es parte de las obras también que hemos realizado en este parque para su desarrollo. El reloj de flores es un reloj de 6 metros de diámetro, uno de los más grandes, bueno, de Uruguay el más grande, sin duda. Tiene más de 65 metros cuadrados de flores que van a ir siendo recambiadas en cada temporada. Es un reloj vivo, podemos decir. Y está en el ingreso al Parque Rivera, parque que se ha incorporado y desarrollado equipamiento, como una nueva plaza de juegos infantiles, nuevos baños en la zona norte. Se ha hecho una limpieza del lago y se ha incorporado lanchas también para darle más servicios y más oportunidades de disfrutar a los vecinos, vecinas y a quien nos visite desde Montevideo y desde otros departamentos, o por qué no, también un destino turístico a nivel país. Vecinos de Punta del Diablo están denunciando ante el Ministerio de Ambiente el proyecto de adoquinado de la Rambla de los Pescadores, que es impulsado por la Intendencia de Rocha. Sostienen que puede agravar los problemas de erosión y saneamiento de la zona. Ante la llegada de un camión con adoquines a Punta del Diablo, el colectivo de vecinos denunció la situación al Ministerio de Ambiente. Entiende que la propuesta de adoquinado no cuenta con autorización ambiental y no ha sido informada a la población. Por esa zona, particularmente la bajada del pueblo hacia la playa, que es donde se va a adoquinar, además de la zona de la playa de los Pescadores, es una zona que tiene un problema, como buena parte de Punta del Diablo, con las pluviales, ¿no? O sea, cuando llueves hay un caudal de agua muy importante, esa calle es muy estrecha y se arrastra balastro, desperdicios por la clase. Que si lo que hemos consultado a especialistas del tema nos dicen que si eso no se hace bien, si no se manejan bien los pluviales, ese proyecto es un proyecto que va a tener problemas, que va a estar allí, se van a terminar erosionando los costados de la zona donde adoquinen y bueno, no va a solucionar los problemas reales que hay en esa zona. Desde septiembre hemos hecho varias denuncias avisando que las obras, que la Intendencia dice que va a comenzar las obras. Primero en el Ministerio de Ambiente nos dijeron que bueno, que hasta que no comenzaran no podían actuar. Pero bueno, cuando llegaron los adoquines hace unos días a Punta del Diablo, volvimos a realizar la denuncia. Está claro que no hay permiso, digamos, ¿no? Hacemos otra pausa y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, continuamos con la información. Ahora en el plano internacional, el Kremlin negó hoy que Vladimir Putin y Donald Trump hayan mantenido una conversación telefónica tras la victoria del republicano en las elecciones de Estados Unidos, calificando de pura invención la información del Washington Post de que, entre otras cosas, Trump recomendó al líder ruso no intensificar la guerra en Ucrania. El vocero presidencial ruso Dmitry Peskov afirmó este lunes que los reportes sobre una supuesta conversación telefónica entre el presidente ruso Vladimir Putin y el mandatario electo de Estados Unidos Donald Trump son falsos, no se corresponden a la realidad en absoluto y que son pura ficción. Peskov dijo que este es el ejemplo más claro de la calidad de la información que se publica ahora, a veces incluso en publicaciones bastante respetables, luego que el Washington Post informara que Trump telefoneó a Putin el pasado jueves por primera vez tras ganar las elecciones para discutir el objetivo de establecer la paz en Europa y expresara su interés en mantener conversaciones de seguimiento para la pronta resolución del conflicto. Las fuentes de Washington Post afirmaron que Donald Trump indicó en privado que apoyaría un acuerdo en el que Rusia mantuviera parte de sus nuevos territorios y que habría recomendado a Putin no intensificar la guerra de Ucrania
Ucrania, recordando la considerable presencia militar que Estados Unidos tiene en Europa. Según la supuesta exclusiva del diario norteamericano, Trump y Putin habrían hablado del tema el 7 de noviembre cuando el líder ruso felicitó al candidato republicano por su victoria, pero el portavoz del Kremlin sostuvo que tales afirmaciones son pura invención. Comenzó en Bakú, la capital de Azerbaiyán. La COP29 es la mayor cita mundial para debatir sobre cambio climático que se va a extender hasta el 22 de noviembre con la presencia de líderes de todo el mundo. Entre los principales retos del encuentro está el de aumentar la financiación contra la crisis climática y la necesidad de cooperación para mitigar el calentamiento global. El secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, ha instado a acordar una nueva meta de financiación mundial para la lucha contra el cambio climático, porque afirmó que ningún país es inmune a la situación y apeló a la responsabilidad de todas las naciones para evitar abandonar Bakú sin un resultado sustancial. El representante de Naciones Unidas dijo que si al menos 2/3 partes de los países del mundo no reducen rápidamente las emisiones, el conjunto de las naciones pagará un costo brutal, advirtiendo que si no se pone freno al problema, llevará al planeta a un calentamiento de 3 grados, lo que provocará una situación catastrófica para millones de personas. A modo de ejemplo, la Organización Meteorológica Mundial informó que entre enero y septiembre de este año la temperatura media del planeta superó en 1,54 grados Celsius la de mediados del siglo XIX, que es tomada como referencia y que las mediciones indican que los últimos 10 años han sido en conjunto los más cálidos registrados, así como la temperatura del mar va en aumento. El boletín del estado del clima de la organización indica que la extensión de hielo en la Antártida ha sido en lo que va del año la más baja jamás observada, mientras se sigue acelerando el retroceso de los glaciares y casi no existen dudas de que el decenio 2015-2024 será el más caliente jamás visto, con lo cual solo queda esperar que siga subiendo el nivel del mar y el calentamiento de los océanos y que los fenómenos meteorológicos extremos causen más daños en las comunidades y economías de todo el mundo. Nosotros nos vamos, volvemos a las 18:55 con la edición central de MBD Noticias, o mañana a las 8 la primera edición. Que pasen bien, hasta luego. El expresidente José Mujica admitió que se equivocó al no haber peleado para que Danilo Astori fuera candidato a la presidencia cuando en 2009 compitieron en la interna del Frente Amplio. 3 cuentas de TikTok que se identifican como del narcotraficante Sebastián Marcet llaman la atención en estos días porque difunden la historia de su fuga, siguen noticias vinculadas a su entorno y sobre todo muestran cómo se produce y exporta la droga con avionetas desde pistas clandestinas. La filósofa mexicana Sayac Valencia invitó al ministro de Educación y Cultura a hacer un curso de actualización y dijo que le parece grave que Pablo da Silveira no esté informado de los nuevos términos en materia de feminismos, en referencia a su comentario en redes sociales donde escribió: ¿se imaginan 5 años de comunicación oficial en este idioma? El intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, cuestionó la legitimidad de su colega de Maldonado, Enrique Antía, para criticar la gestión de la Intendencia capitalina en torno a la recolección de residuos y denunció que el fernandino realizó obras de manera irregular en la sede del Congreso de Intendentes que el dirigente blanco preside desde diciembre. El Kremlin negó hoy que Vladimir Putin y Donald Trump hayan mantenido una conversación telefónica tras la victoria del republicano en las elecciones de Estados Unidos, calificando de pura invención la información que difundió ayer el Washington Post de que, entre otras cosas, Trump recomendó al líder ruso no intensificar la guerra en Ucrania.
Se realiza a esta hora el viaje inaugural del bus turístico cuyo nuevo servicio fue puesto en marcha este mediodía. El nuevo servicio cuenta con 6 buses eléctricos que cubrirán 4 circuitos fijos con tarifas diferenciales para extranjeros y residentes. Las unidades son eléctricas y de doble piso, accesible con capacidad para 60 personas sentadas, piso superior semidescapotable y con la explicación del recorrido en 3 idiomas: español, inglés y portugués.